El día de ayer les presenté a ustedes un panorama general de cuál es la situación real del país a 2 años de ser gobernada por un proceso político, ideológico, enarbolado por una vía del socialismo del siglo XXI, en el bolivarianismo, que tiene una historia, ¿no? Tiene un precedente. Es el pronunciamiento de Fidel Castro sobre la idea del marxismo, leninismo y comunismo que se clava sobre el continente americano y que desde ahí empieza a exportar una ideología que ahora, por cierto, motivó hace unas cuantas horas al análisis de algunos de los ex líderes de esta izquierda, Lula da Silva, Dilma Rousseff, José Luis Rodríguez Zapatero de España, para tratar de ver por dónde es que va esta ideología de izquierda. Una ideología que tiene diferentes parámetros, que puede ser desde una ideología izquierdista light, como es el caso de la izquierda española, que últimamente se ha venido radicalizando, pero que en tiempos de Zapatero tenía, digamos, un grado de posible convivencia con el capital. Y después matices que el propio Lula explica que durante su administración levantó a Brasil hacia una economía de mercado, que se me hace de principio un contrasentido con la ideología original de Luis Ignacio Lula da Silva, que era, por cierto, una ideología similar al chavismo o a Nicolás Maduro o a el periodo de Rafael Correa en Ecuador, o del propio presidente de Bolivia, que Evo Morales llevó a su país a una izquierda pues en el mismo eje de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba, de lo que fue el Brasil de otros tiempos, que por cierto en aquellos tiempos con Lula, este proceso del bolivarianismo fue llevado hasta el extremo, haciendo de Brasil la potencia económica en América que lideraba este camino. En aquel tiempo el gobierno en México dio un giro hacia el priismo con la entrada de Enrique Peña Nieto y después, luego del hartazgo por la corrupción, entra la Cuarta Transformación y con esto se alinea esta Cuarta Transformación, si no de dicho, sí de facto, con la idea revolucionaria del siglo XXI en un socialismo que puede tener un parámetro, desde un socialismo light tipo Zapatero hasta un socialismo comunismo tipo Fidel. ¿Hacia dónde irá el presidente López Obrador? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ha habido en estos 24 meses de gobierno un apetito tremendo por la reconcentración del poder en el centro y por la reconcentración del poder del centro en el presidente de la República, marcando con Andrés Manuel López Obrador un régimen que va muy por arriba del presidencialismo de las épocas del PRI y que pone a López Obrador en un presidencialismo de carácter y de corte dictatorial. El presidente niega todos los daños que la Cuarta Transformación le ha incidido a la economía y a la sociedad. A la sociedad, el más grave es la división que, por cierto, me llamó la atención que ninguno de los líderes de partidos políticos de oposición la señalara. Si hay un daño, digamos, no cuantificable, pero sí evidente, es la división de la sociedad mexicana. Si tiene un problema en este momento Joe Biden en su entrada al poder en los Estados Unidos, es que se encuentra con un país que lo dividió un populismo de derecha. Pero las divisiones no son o de derecha o de izquierda, sino de los extremos, en la izquierda o en la derecha. Trump dividió a la sociedad norteamericana, al igual que en la izquierda, dividida también está la sociedad mexicana, con un presidente como López Obrador. Para mí, el daño más grave, la división de la sociedad mexicana. Y por otra parte, un daño económico que el presidente de México parece ignorar. 500,000 empresas muertas en lo que va de la pandemia. Ya sé que él no es culpable de la pandemia. De lo que sí se podría considerar culpable es de que no haya un plan para la recuperación. Y con estos 500,000 empresas destrozadas por la pandemia y por la inacción de la economía, viene como consecuencia una cadena de 12
millones de desempleados, tanto en el sector de la formalidad como en el sector de la informalidad. Y en el momento en que más se necesita la agilidad empresarial para sacar adelante con recursos propios a la economía mexicana sin tener que tomar en cuenta un proyecto de recuperación gubernamental, viene esta iniciativa inoportuna de acabar con el outsourcing. Y al acabar con el outsourcing se rompe una regla esencial de la relación de empresas extranjeras que vienen a México basadas en la tercerización para dedicarse a su actividad primaria y dejar la parte administrativa en empresas de tercerización que existen en los 3 países, en Canadá, en Estados Unidos y en México, pero que de una manera simple, y aquí está la parte más problemática de este asunto, el empresariado mexicano parece aceptar con resignación que el outsourcing sea desaparecido por esta ley que propone el presidente de la República para que al erradicar al outsourcing se erradicarán con ello los abusos a la clase trabajadora. Pero lo que ignora la actual administración o pretende no ver es que el mayor nivel de abuso no se da en el outsourcing, que por cierto se da en empresas malas de outsourcing, cuya responsabilidad para que fueran buenas sería de la autoridad que las regulara. No, el proceso más grave de la lucha de las empresas hacia la violación de los derechos de terceros, en este caso de trabajadores, viene de las empresas que tienen nóminas formales, sin intermediación, nóminas en su propia estructura, que a través de una constante estrategia de renovar contratos de manera anual, bajo la supervisión y autorización de empresas de contaduría, algunas globales, algunas locales, le permiten a los empresarios mexicanos acabar con los derechos de antigüedad y acabar con los derechos de reparto de utilidades y de derechos laborales que han sido a lo largo de los años conquistados por la clase trabajadora. Ahí es en donde está el problema. No es tanto en el outsourcing, no es tanto en la no relación que pudiera haber entre un gobierno que piensa que tiene que apoyar a los más pobres en función de no hacerlo a los más ricos, porque los más ricos han sido recuperados a lo largo de la historia de México y el presidente quiere, lo decía ayer, a través de otras estrategias recuperar al país. El hecho es que hoy tenemos en México una desgracia que llevará en los próximos meses, estoy seguro, a un desempleo generalizado que nos derivará en 2 problemas mayores. 1, la absoluta falta de bienestar de las familias mexicanas, que se traducirá en, y así lo digo, hambruna. Y 2, un proceso que por la falta de trabajo y oportunidades violentará al país, llevando al país a una confrontación. Porque ahora el que está desempleado tiene para su desempleo y su frustración un rostro, y no es el del presidente. Ellos no le van a ir a reclamar al presidente: oye, tú me hiciste perder mi trabajo porque no hiciste un plan de emergencia para recuperar la empresa en la que yo trabajaba. No se van a ir por ahí. Se van a ir por decir: si en este momento no tenemos trabajo, es por culpa de los ricos. Los ricos están propiciando las penurias de los pobres, o por lo menos ese es el discurso de la Cuarta Transformación, que el día de ayer, enarbolado en un presidente y su discurso, es dueño de todos los triunfos de la administración y ajeno a todas las derrotas de esta administración que se atañen a errores de otras administraciones y del pasado y de terceros, sin asumir la responsabilidad de todo el daño que se le ha incidido a México en tan solo 24 meses. Francamente, pienso que si este año 2020 fue un año digno de recordarse por todo lo que se perdió
en economía para las familias en México y fue catastrófico. Creo que palidece ante lo que será el año que viene. Desafortunadamente, creo que no tengo más argumento que a las pruebas. Me remito. El tiempo tiene la palabra. Pero el camino que sigue el país es lo más torcido que he visto en lo que fue la segunda mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI. México está tomando un camino equivocado, liderado por un hombre que no entiende.